El Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas está empeñado en divulgar y crear un espacio de recepción cultural y académica para la obra, para las imágenes, para los relatos y las metodologías de nuestros profesores que investigan en distintas áreas de las ciencias humanas. Y hoy nos acompaña el profesor José Antonio Amaya. Es profesor asociado del Departamento de Historia, especialista en Historia de la Ciencia del Nuevo Reino de Granada durante la segunda mitad del siglo XVIII. Los temas de hoy son de gran atracción para las mentes, para los investigadores que se ocupan del papel del documento. Las cuentas son una fuente muy importante para conocer la historia de las personas y la historia de las instituciones. En el año 2012, con un egresado de la Universidad Nacional, hicimos un trabajo sobre las cuentas de la expedición y nos quedó en el tintero un manuscrito que encontramos citado sobre las cuentas de la expedición. Y en el año 2017 solicitamos al Real Jardín Botánico de Madrid una copia de ese manuscrito y, para sorpresa nuestra, nos encontramos con 82 folios levantados por el maestro de la obra del observatorio, que fue el mayordomo de la obra del observatorio, que fue Salvador Rizoblanco. Trabajar este manuscrito implica ponerlo en orden. Se entiende que la foliación que aplicaron en el Jardín Botánico de Madrid no es una foliación lógica. Y en segundo lugar, pues, supone la reorganización de la información, sencillamente poner las puntillas con las puntillas, las bisagras con las bisagras, para tener una visión global de las cosas y al mismo tiempo cronológica, es decir, que todos los rubros estén dispuestos cronológicamente. Es decir, el manuscrito está siendo leído en clave de historia de la cultura material y de historia económica, y obviamente pues contribuye a datar de una manera más científica el observatorio, y también contribuye a la actualidad, puesto que tenemos preguntas como, por ejemplo, las chapas que se conservan en el observatorio, al menos parcialmente, fueron las chapas originales, y así sucesivamente con las bisagras y con las fallebas y con las aldabas, etc. Es decir, es un manuscrito que abre múltiples perspectivas. Pero usted ha dicho algo muy interesante, profesor José Antonio Amaya. Se ha referido, tal vez un poco con picardía, a la relación que hay entre el manuscrito como texto escrito y una estructura material, una obra arquitectónica que es el conservatorio. Es decir, el observatorio que existe todavía. El observatorio existente actualmente también no es explícito en su comprensión. Debemos hacer explícita la naturaleza del observatorio astronómico a partir de un texto. Cuéntenos entonces cómo es esa tarea a la cual usted se ha referido, de vincular la función del observatorio, su significado, y un manuscrito que nos permite descifrar. Sí, eso es bastante importante. Es decir, cuando tenemos un manuscrito, pues es muy importante sacarle todo el jugo de inteligibilidad, familiarizarse mucho con ese manuscrito, con su contenido, con las relaciones que figuran en él. Por ejemplo, en este manuscrito es muy interesante ver cómo aparecen sedazos, cómo aparecen lazos de fique, pero hay que tener mucho cuidado porque estas son elementos y son herramientas que son aportados por el responsable de la obra, que era Mutis. Y entonces, cuando aparece la pregunta ¿con qué otros documentos vamos a poner a dialogar ese manuscrito?, entonces tenemos que ir a las notarías de Santa Fe a buscar testamentos de herreros, de carpinteros, de albañiles, para conocer el conjunto de herramientas que ellos tenían y que no aparecen en el manuscrito, porque obviamente digamos, el valor de uso de esas herramientas, del uso de esas herramientas en la obra, estaba incluido en los salarios que se les pagaba a estos operarios.
El pensamiento geográfico de Caldas necesitó toda esta logística, todos estos operarios, todos estos materiales para poder ser. Es decir, sin el observatorio astronómico, el pensamiento de Caldas sería algo muy, pero muy diferente. Exactamente, hay un hecho y es que existe un manuscrito que es objeto de su desciframiento por un equipo al cual usted se ha referido. Es decir, hay una relación con el pasado, cómo se construyó el observatorio astronómico, pero eso no es posible sin el manuscrito, pero esas también las dos entidades claves de comprensión de cómo surge el pensamiento racional, científico de Sabio Caldas. Exactamente. Entonces, en ese sentido, digamos, la acción se complementa cuando se conocen los inventarios de instrumentos y de libros, pero también de la decoración del edificio. Y de manera que el libro que estamos preparando sobre el Observatorio Astronómico Nacional 1804-1822 se espera que traiga un disco compacto que le permita a los lectores leer, tener acceso a los libros que Caldas utilizó durante sus investigaciones. Y significa eso entonces que para la historia el documento tiene una serie de capas, sustratos, claves y una comprensión para hacerlo hablar. Me gustaría que termináramos esta conversación tan interesante con sus palabras acerca del lugar que tiene un manuscrito, un documento, un texto para las ciencias de la historia, para la historia como ciencia social. Sí, yo creo que uno de los grandes debates que hay hoy en día en la disciplina de la historia es: o tenemos un caso para ilustrar una idea o un marco teórico, o tenemos un manuscrito para descifrarlo con ayuda de elementos teóricos, pero ante todo es la interpretación del manuscrito, de los manuscritos, lo que está, a mi modo de ver, en el centro del análisis y de la discusión histórica. Muchas gracias, profesor José Antonio Amaya, y es para nosotros un gusto haber presentado en su lenguaje, en su reflexión, a uno de nuestros autores, a un profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas, aquí desde el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas en la ciudad de Bogotá.